Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la serie IPA auspiciado por TEFL Solutions. Y qué gusto estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, suscriptores y audiencia en general. Seguimos con la serie del IPA y ahora te traigo un sonido muy especial, muy bueno para las terminaciones en inglés. Este es el sonido, tú lo puedes notar. Y ahora te dices, ¿qué es esta letra? Como tú sabes, no son letras, sino son fonemas, no son sonidos. Sonidos. Es el sonido ang en inglés, ¿no? Ya te lo voy a explicar cómo funciona, cómo articularlo y cómo producirlo. Para esto, como siempre, hemos preparado las características. Aquí están las características que te lo explicaré uno a uno cuando ya llegamos a su parte aquí en este tutorial. Además de las características, también he preparado un diagrama, ¿no? Un gráfico donde tú puedes ver por dentro cómo se articula, dónde vas a poner tu lengua y cómo se produce el sonido. Perfecto, estamos muy bien. Ya tenemos estos instrumentos para poder dominar el sonido, para dar solución a la articulación y la producción de este sonido. Sin más, comencemos la explicación uno a uno de estas características del sonido. La primera característica es que es un sonido velar. Velar. ¿Por qué? Porque este sonido se produce, se articula aquí. Este es el paladar suave, o bilam en inglés, paladar suave. Tú tienes que retraer tu lengua y con la parte de atrás de tu lengua tienes que bloquear aquí. Cuando lo tocas aquí, va a salir el sonido perfecto. Tienes que bloquear el sonido. Esto nos lleva a la segunda característica, es el sonido nasal. Nasal, ¿por qué? Porque el sonido, como tú notarás, no va a salir por la boca, jamás. Este es un sonido nasal, nasal, sale por la nariz. Por aquí se bloquea aquí, por aquí va el flujo de aire con la vibración y sale por aquí. Y ahí se produce el sonido. La tercera característica es que es un sonido voice. ¿Qué significa voice? Que es un sonido vibrado. Cuando tú haces el sonido y quieres comprobar esto si es voice, pon tus dos dedos en la garganta o sobre la cabeza y ahí vas a notar que vibra el sonido. Entonces es un sonido velar porque se obstruye aquí, es nasal porque va a salir por la nariz y es voice porque vibra. Así que vamos a producir el sonido, ¿te parece? Entonces pongo la lengua, retrae toda la lengua, tócala atrás y comienza a enviar por la nariz, ¿no? Aquí está el sonido, mira. Ugh, ugh. Y ponle énfasis en la G, ¿no? La G de gato. Ugh, ugh. Ese es el sonido. Perfecto. Ahora tú sabes cómo hacer el sonido, sabes cómo articular el sonido. Pero vamos un poco más en profundo, como siempre lo hacemos en nuestros video tutorials. Mira a continuación de preparar esta lámina. Y wow, ¿y quién es ese personaje? Estoy seguro que tú ya sabes quién es ese personaje, ¿no es cierto? Este es King Kong. Y cuando dijiste la palabra King, mira, el sonido está al final de la palabra King. Y está al final de la palabra Kong. King and Kong. Ahí está el sonido para que tú veas cuán popular es este sonido. Es muy popular en el inglés. Además de eso, este sonido no solamente es el rey del señor Khan, del señor Khan, sino este es el rey de las terminaciones en inglés, como te dije anteriormente. Tú de pronto ya estudiaste o estás estudiando en las gramáticas de inglés el present continuous o el present progressive, que es lo mismo. Las terminaciones ing, ahí está el sonido, mira. Por ejemplo, I'm working, ahí está el sonido working. She's cooking, cooking. You're playing, playing, mira, aquí está el sonido. Vas a encontrar muchísimas más. Todas las terminaciones ing que son en español, ando, endo en español, son con este sonido. Es muy común y muy popular. No solamente con esas terminaciones, sino con los gerunds, todos esos verbos que son en forma de sustantivos que nos enseñan las diferentes actividades. Por ejemplo, reading, lectura, cooking, cocina, working, trabajo y así por el estilo. Vas a encontrar muy común este sonido. Te lo explico esto para que tú veas lo práctico que estás haciendo al aprender y dominar este sonido. Además, estos videos que nosotros publicamos están enfocados al público latino, hispanohablante. Y en español también existe este sonido, lo has hecho muchas veces. Yo he traído dos ejemplos de los muchos que hay, solamente dos ejemplos para que tú lo sientes en tu propia lengua
Y aquí están los ejemplos, mira, tango y la palabra vengo. Si notas, aquí está el sonido, mira, vengo. Ahí está el tango, ¿no? El otro tango, aquí está el sonido. ¿Qué te pareció? Te puse esto para que tú entiendas y sientas el sonido en tu propia lengua, lo sientes con más profundidad y domines el sonido. Además, hay otra situación. Para muchos hispanohablantes que quieren producir este sonido, a veces omiten el sonido. Entonces puede darse un gran error ahí. Por ejemplo, mira, este sonido aquí no está bien articulado. Dice I want to sing. Y aquí tenemos la palabra I want to sing. Solo por no haber pronunciado la G al final, este sonido va a cambiar todo el significado. Aquí dice yo quiero picar, por decir yo quiero, en la segunda vez, yo quiero cantar. Entonces la gente que te escucha, ¿qué me dices? Yo quiero picar, y me decir yo quiero cantar. Por eso es muy importante que tú domines el sonido. Muy bien, perfecto. Ahora, tú sabes que esta es teoría, ahora vamos a la práctica, un poco más de práctica, ¿eh? He preparado la siguiente práctica y he propuesto esto. Como te dije anteriormente, este sonido no aparece en inglés al inicio, pero sí en las terminaciones es el rey de las terminaciones y también lo puedes encontrar en las partes intermedias. Así que vamos a practicar unas palabras juntos. Comencemos con la primera. Ya he puesto en rojo donde va a aparecer el sonido. Comencemos con la primera. Spring. Mira, spring. Aquí está el sonido. Vamos con la segunda. Think. Think. Aquí está el sonido. Mira, think. Y vamos con la tercera. Walking. Aquí están los famosos ing, lo que te dije anteriormente. Las terminaciones de las present continuous, ¿no? Walking. O los gerundios. Walking. Right. Y ahora también tenemos el sonido en esta parte intermedia. English. Es una palabra muy común para ti también, ¿no? English. Aquí está English. El próximo. Tongue. Tongue. Aquí está el sonido en parte intermedia. Hemos practicado. Ahora quiero que tú lo hagas solo, ¿ya? Comencemos con la primera. Spring. Perfect. Vamos con la segunda. Spring. Yes. Perfect. Excellent. Vamos con la tercera. Walking. Great. That's it. Vamos por la cuarta. English. Great. Nice. Very nice. Y la última. Tongue. Tongue. Great. Ahora tú sabes el sonido y lo estás dominando y eso me da mucha felicidad porque va un paso más al progreso del dominio de la lengua inglesa. Como hemos visto en este tutorial, el sonido ong. Este es un sonido velar porque se produce aquí en el paladar suave, en el velar. Es un sonido nasal porque sale por la nariz, no por la boca. Es un sonido voice porque va vibrando a la vez que sale, no. Aquí vibra y sale. Eso vimos. También te hice notar que es un sonido muy popular. ¿Te acuerdas? Te mostré la foto de King Kong donde está el sonido. Y también practicamos y te hice notar que este sonido existe en tu lengua, en el español, y lo pudiste ver y sentir. E hicimos práctica. Para mí ha sido una gran satisfacción haber compartido este tutorial, este pequeño tutorial contigo. Si te gustó este video, por favor, dale un like. Y si tú quieres tener más noticias de nosotros y saber, estar al día con nuestras publicaciones, te invito a suscribirte. Además, acá abajo yo he puesto un link para que tú califiques esta clase si te gustó o no te gustó, para que me des una calificación. Para mí ha sido una gran satisfacción y espero que sigas adelante en el progreso del dominio de la lengua inglesa. Seguiremos produciendo más video tutorials de las pronunciaciones y estate atento al momento de suscribirte. Me despido. Que te vaya muy bien en las actividades correctas que te has puesto y nos estamos viendo en la próxima entrega del IPA. Nos vemos en un próximo video tutorial. Bye bye. Mira el próximo video y no te olvides de suscribirte. Será un gusto estar contigo.